Guillermo Barrantes es un periodista y escritor muy conocido aquí en la República Argentina que trabajó para distintas radios y revistas de aquí de nuestro país. Es autor de muchas de las obras que ahora vamos a estar seguramente repasando a lo largo de esta entrevista, pero principalmente nos queremos enfocar en una de ellas que ha sido una saga que ha tenido un enorme éxito aquí en la República Argentina, como es Buenos Aires es leyenda. Es un enorme honor y un enorme gusto tenerlo aquí en Yo Quiero Verte en esta tarde de sábado a Guillermo, y esperemos que podamos aprovechar y también ir repasando alguna de estas tantas historias, tantas leyendas en Buenos Aires que transitan y que también han transformado muchas realidades alrededor de esa leyenda y ese mito que ahora seguramente Guillermo nos va a contar. Guillermo, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de sábado, Guillermo. Por favor, a ustedes gracias por animarse a abrir este portal. Sin duda. Guillermo, antes de arrancar y por ahí meternos un poco en las leyendas de la ciudad de Buenos Aires, en el programa le damos mucha importancia a la vocación, ¿no? A seguir lo que uno realmente quiere y le gusta, ¿no? Y leía un poquito por ahí de que desde chico vos eras un gran amante de la ciencia ficción, del terror, de la fantasía, y quería preguntarte por ahí, como cuestión previa a la entrevista, a sumergirnos en la Buenos Aires de las leyendas y de los mitos, si te acordabas cuáles o cuál fue la obra o el momento o el punto en el que vos descubriste que tu pasión pasaba por esta clase de géneros. Fue ser un fanático del género de chico. Las películas y los libros que me llegaban eran de eso, o por lo menos fueron los que me llamaron la atención, ¿no? Cuando me decías a leer algo, tenían que ver con la ciencia ficción y con la fantasía y con el terror. Era como que notaba o sentía que ahí están preguntas que hay que responder, ¿no? Las preguntas capitales acerca de la vida, del amor, del tiempo. Y si busco un momento específico, me acuerdo de que en aquella época, yo tengo 6 años, mi mamá era socia, era el círculo del lector, que llegaban, ¿no? Llegaba un promotor a tu casa y venía con una revista, y para que vos siguieras asociado tenías que elegir 1 o 2 libros por mes, ¿no? Y me acuerdo de que la primera o la segunda compra tuvo que ver con 2 libros que yo elegí, ¿no? Me dejaron elegir, y yo elijo un libro que se llamaba Cuando ocurre lo imposible. ¿Sí? Un libro grande, atractivo por la tapa, me acuerdo, una mano, un rayo. Y bueno, y en ese libro, no me acuerdo bien cuánta rigurosidad de investigación y de ciencia con lo que después me de cine urbana. El mito de la cine en general, ¿no? También todo lo que sea historia de originarios muy detrás, ¿no? Bueno, yo creo que empezó con mi amor muy temprano hacia el género fantástico, terror, fantasía, y un momento específico, ese libro que me acuerdo que me lo devoré porque tenía pedazos de suelo. Me acuerdo de unas fotos de unas hadas, ¿no? Que supuestamente habían sido sacadas, después se corroboró investigando de que eran fotos falsas, pero en ese momento me acuerdo que me impactó y dije, wow, esto, qué bueno sería investigar, escribir y leer sobre todo esto, ¿no? Y ahí arrancó todo, ¿no? Este camino que te llevó transitaste por distintos géneros y bueno, hoy te convertiste en uno de los historiadores por ahí más reconocidos aquí en la República Argentina. Mira, no sé si tanto, pero sé que lo que pasó con Buenos Aires es leyenda, ¿no? Fue un ida y vuelta con el lector muy interesante, una retroalimentación, ¿no? Después del primer libro, la gente se identificó con la saga, ¿no? Que escribimos con Víctor Covielo. El primer libro salió ya por el 2004 y nació en una radio. Mi amor también por la radio nunca murió, me sigue apasionando,
Me parece que es un medio alucinante y único, en donde se pueden crear climas que no se pueden crear en otros medios. Y llamado Babel, que es un periodista amigo acá en Zona Sur, en Loma de Zamora, Temperley. Ahí empecé hacíamos una especie de magazine, ¿no? Y dentro de ese magazine, en donde la verdad es que hacíamos un programa que nos gustaba a nosotros, había una columna en la que empezaba a contar mitos y leyendas de la zona, ¿no? Porque los pocos que nos escuchaban eran de la zona de acá. Y ya ahí yo vi y vuelta con los oyentes, que era muy interesante, porque vos contabas una historia y ellos le agregaban algo más, o conocían otra versión, o te comentaban de una historia parecida, o que para el próximo programa investigues esta otra, y eso me encantó, ¿no? Esa fue la idea, la semilla de Buenos Aires y Leyenda, que después llegó a los libros, ¿no? Y bueno, y con los lectores pasó parecido, nada más que a nivel ya país, ¿no? Gracias a que Planeta es la editorial que se interesa en la saga, la publica y bueno, y los libros se hacen conocidos y la gente empieza a hacer siempre en la radio, ¿no? Pero más cantidad. Te empiezan a contar historias, te empiezan a decir que la idea que leyeron en el libro, ellos la escucharon pero de otra manera, y ahí tenés una cadena de historias, un sendero mítico interminable que llega hasta el día de hoy. O sea, al día de hoy la gente me sigue contando historias y uno sigue investigando, aunque no esté investigando oficialmente. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Mariela te habla. Mariela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Te quería preguntar cómo fue esta química tan especial que hiciste con Covielo para poder llevar adelante los libros, y también la gente que si no los sigue, les invito a seguirlo en las redes sociales, porque durante la cuarentena estuvieron haciendo unos vivos y contando historias de misterio y de terror. La verdad es que se nota que hay una química muy, pero muy especial entre ustedes, y que eso es lo que transmite también una especie de magia y misterio en el material. Mirá, y bueno, con Víctor nos conocimos en un taller literario, el de Marcelo Di Marco específicamente, ya hace tanto que parece que hubiera sido en otra vida. pero sí, allá por los años 90 los dos nos formamos en ese taller, y ya en realidad había química con muchos de los talleristas. Vos encontrás tu lugar, ¿no? Donde se cuentan las historias que te interesan, donde podés mostrar lo que escribiste, y las devoluciones son gratificantes, y además uno se va formando y escribiendo un poco mejor cada cuento que va pasando, y bueno, y ahí quedó una amistad. Y cuando yo sabía que también era un apasionado por el género, por este tipo de historias, así que ya la química existía desde el taller literario, ¿no? Y después lo que pasó, creo que en los libros, fue primero el elegir el tono de cómo contar las historias, ¿no? Cuando uno encara un proyecto así, de este tipo, te tenés que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Una enciclopedia de mitos? ¿Un bestiario? Y como los dos amamos la ficción, y yo sigo escribiendo y guionando, ¿no? Series, películas dentro de la ficción, es algo que lo sigo haciendo, así que eso no se pierde, y la estructura de la ficción nos gustaba para llevarlos a los libros. Entonces cada investigación se cuenta de esa manera, con esa estructura de una película, para que el lector se sienta que está caminando con nosotros por los barrios. Si entramos en un cementerio, que se sienta que está entrando en un cementerio, que esté con nosotros si entramos a una casa que supuestamente está embrujada, ¿no? Eso quisimos transmitir. Y también este equilibrio entre que yo me formé más en la ciencia, yo estudié astronomía hace también muchísimos años, y leo constantemente ciencia, soy más de encarar las investigaciones de ese lado y de buscar respuestas de ese lado, y Víctor va por otro, es más de lo paranormal, ¿no? De lo esotérico. Entonces creo que ahí también se dio una especie de equilibrio, que el lector lo sintió, lo recibió, y además creo que
al no haber en cada capítulo, en cada investigación, un final con un sello que diga mito verdadero, mito falso, sino que esa decisión se la dejamos al lector, porque lo que hacemos es eso, ¿no? Abrir todo el abanico, llevar al lector hasta todas las puertas que tienen posibles respuestas, ¿no? Tanto lógicas, científicas, como de las otras. Y bueno, y el lector decide qué puerta abrir o si se construye otra, ¿no? Creo que fue por ese lado, ese equilibrio. Por un lado hay una sintonía y por el otro lado somos bien diferentes, ¿no? Y bueno, como los Expedientes X un poco, que teníamos a un personaje, claro, teníamos a un personaje que le pasaba de todo, había sido abducido, veía aliens, fantasmas y de todo, y la doctora, que era más científica, Scully, que le costaba mucho más creer, ¿no? Pensaba en algunas historias, ¿no? Que había leído en Buenos Aires es leyenda, como la historia de Reservito, que me acuerdo muy claro, el Golem de Once, sí. La Sirenita, creo que era en Quilmes, si no me equivoco, si mi memoria no me fallaba. Esta historia tan trágica de Pompeya. Hay tantas historias que ustedes cuentan alrededor de estos libros, como vos decís, ¿no? Permitiéndole al lector esta apertura de creerla, no creerla y demás. Pero me imagino que también en estas historias que ustedes por ahí se fueron cruzando en los barrios, ¿haya alguna que por ahí los haya impactado o los haya marcado de una manera muy especial? ¿Recordás alguna de esas historias como para contarnos que te haya marcado muy especialmente o te haya sorprendido? ¿Te hayas encontrado en los barrios? Y mira, la gran mayoría, ¿no? Sí, la gran mayoría. Sí, en los libros pasó un poco eso, ¿no? Porque lo que buscábamos era eso, no solamente un fantasma, sino un fantasma que tuviera una historia detrás, ¿no? Por esta estructura que elegimos para contar las investigaciones, ¿no? Necesitamos algo más que un susto, algo más que un lugar maldito, sino por qué, qué se dice, cuál es la historia que está atrás de todo esto, ¿no? Así que todas, si están en el libro, nos dejaron siempre algo, a pesar de vuelta, ¿no? De ser tan diferentes uno y el otro. Yo siempre cuento la del taxi, porque fue una de las primeras que nos llegó y fue también un poco la que nos marcó el camino, la que dijimos, este tipo de historias queremos, ¿no? Una historia que en aquel tiempo no era tan conocida, ¿no? Que era bien barrial, que te la contaba la gente del barrio, ¿no? Y que la verdad que es un guión cinematográfico, ¿no? Este taxi que espera solamente subir pasajeros que salen del cementerio de Chacarita, ¿no? Y si uno se sube, está metido en sus pensamientos porque acaba de salir de un cementerio, ¿no? Y estás un poco angustiado y demás, indicás tu destino al chofer y seguís metido en tus pensamientos hasta que de repente, dice el mito, hay un frío que te saca de esos pensamientos, te das cuenta de que las calles no son tan conocidas, que no sabés por dónde te están llevando, querés preguntarle al chofer, ¿no? Te das cuenta que además la ventanilla está cerrada, no está prendido el aire, o sea, el frío es raro, y te das cuenta de que además la mano en el volante del chofer es una mano cadavérica, la piel pegada a los huesos, ¿sí? Y si llueve, mejor todavía como hoy. Como hoy. Claro. Pero bueno, al final te decidís y le preguntás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde me lleva? Pero el drama es que cuando vos hablas, la voz que te sale es una voz extraña, ¿no? Como de ultratumba, y la mano que levantás para tocarle el hombro, la tuya, tu propia mano, está tan cadavérica como esa que está en el volante, ¿no? Ahí te das cuenta de que el frío que sentías es el frío de la muerte, el taxi se detiene, dice el mito, y al fin el chofer, que es la misma muerte, aseguran, habla y dice, señor, señorita, hemos llegado a su destino final y están nuevamente en el cementerio de Chacarita para que elijas tu lugar entre los muertos. Wow. Claro. Wow. El último viaje. El último viaje. Exactamente. La tarifa más cara, un alma. Claro. Exactamente. Pero bueno, cuando nos llega esto vimos que tenía todo lo que queríamos para lo que queríamos contar. Era ese tipo de historias. Un mito urbano tiene eso, es la cercanía. Este taxi puede ser tomado por cualquiera que ande por Chacarita, que salga del cementerio, está en la ciudad, es cercano, es una historia original, porque si bien habla de un cementerio, no es el típico fantasma del cementerio, sino que es algo muy diferente y original, ¿no? Y la verdad que la historia cierra por todos lados, así que después de eso empezamos a investigar y vemos cuánto hay de
de cosa comprobada y cuánto no, pero ya que exista la historia, ya con que se cuente de boca en boca, ya a nosotros no bastaba, ¿no? El objetivo era ese, contar lo que se cuenta, ¿no? Y ya con eso estaba bien, ¿no? Poder reflejar esa Buenos Aires fantástica. Y bueno, y el último sí para mí es la banderada por eso, porque fue una de las mejores para mí del primer libro y la que nos marcó un poco el rumbo. Buenas tardes, Guillermo. Cristian te saluda, ¿cómo estás? Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Vos habrás escuchado que desde hace tiempo que se dice que los chicos cada vez leen menos. Y ahora por ahí sacándote un poquito del tema misterio de la ciudad de Buenos Aires, veía también, analizando un poquito, repasando un poquito tu biografía, que sos autor de Laberinto, una colección de libros infantiles, y también sos columnista de PIN, una revista infantil. Por eso quería preguntarte, Guillermo, si tenés esperanza en que cada vez más chicos se animen a soltar el celular y empiecen a agarrar un libro. Sí, la esperanza está. Sabemos que la lucha es ardua. Y más avanzan los años, las pantallas más atraen, ¿no? A todos, creo que a los chicos y a todos, ¿no? La oferta, la tentación de la inmediatez, ¿no? Y la clave creo que está en esto de no abusar, ¿no? De que se den cuenta que es una herramienta más, de que está buenísima, pero que es eso, ¿no? Es una herramienta más, que abusar de cualquier cosa está mal, ¿no? Que la vida es mucho más que una pantalla, y bueno, en eso estamos, ¿no? Y uno trata de hacerlo a través de los libros, ¿no? Y también de amigarse, ¿no? De vuelta a esto, usarlo como una herramienta. Vos hablabas recién de la saga Laberinto, que es un poco un homenaje que traté de hacer a la saga de Elige tu propia aventura, que yo era fanático de chico. Son libros editados por Guadal, que tienen 12 finales cada uno y están apuntados a los primeros lectores, ¿no? Después hay toda una saga de mitos y leyendas de pueblos originarios en la editorial Quipu. Se llama Cuentan, la saga. Yo escribí 2 de esos libros y también ahí se cuentan mitos y leyendas del Amazonas, de la Patagonia, de toda Latinoamérica, ¿no? De versiones libres, después de ser investigadas, ilustradas por Patricio Oliver. Y hay paratextos en donde vos podés amigarte con lo virtual, porque podés seguir investigando, ¿no? Se invita al lector a seguir investigando la leyenda o algún detalle de la leyenda a través de esos paratextos, ¿no? Y ahí un poco te amigás, ¿no? Con todo eso. Tampoco hay que desconocer que herramienta, ¿no? Lo virtual, las pantallas, las computadoras. Y creo que con esa especie de amistad entre el libro físico y las pantallas, los chicos lo adoptan, se dan cuenta. Es como que les das una experiencia más amplia, ¿no? Y la verdad que creo que funciona. Mira, una de las mayores alegrías que nos dio la saga Buenos Aires es leyenda fue que, sin haberla pensado para los colegios, se metió sola en los colegios. Los profes fueron llevando los libros como libros específicos del tema mitos y leyendas urbanas, y los chicos lo tomaron, lo adoptaron y empezamos a ir a los colegios por los libros todos los años, y fue tan así que la editorial termina sacando una versión específica de Buenos Aires es leyenda para escuelas. Así que yo creo que sí, que se puede, y hay muchos chicos lectores, muchos chicos lectores que están en ambos mundos, en la literatura, en el libro físico, digamos, y en lo virtual, ¿no? Y que si no abusan de lo segundo, creo que, y lo usan como una herramienta, se puede, vamos bien, digamos, por ese lado. Guillermo, pensaba un poco en las historias, ¿no? Muchas de ellas que por ahí tienden a generar un poco de miedo a algunas personas que la leen y empiezan a sentir esta sensación. ¿Hubo alguna historia en particular que a vos mismo te generó miedo cuando la escribías o cuando empezaste a conocer? A ver, mira. No quiero decir que Víctor es el más miedoso de los dos. Víctor es el más miedoso, bien, es bueno saberlo.
no quiero decirlo, dije. No, No, no. quiero decirlo, pero bueno, no. Creo que por momentos, no la historia en sí, pero sí por momentos, y creo que están reflejados en la saga, esos momentos, que yo, por ejemplo, cuando está investigando la historia de Petiso Orejudo, en el colegio Bernasconi. Una historia que nos llega a través de un mail de una exalumna, donde ella aseguraba que cuando ella iba al Bernasconi, que también fue en preescolar, ella no solamente ella, que todos los alumnos del colegio sentían algo malo, negativo, extraño, una presencia rara en el teatro del colegio, y que aparentemente que los perseguía. Y bueno, cuando uno consigue entrar, convencer a la gente del colegio para que se pueda entrar al teatro, me acuerdo que fue de noche, y el teatro es muy antiguo, hermoso, y las tablas crujían, y uno estaba yendo a buscar algo específico que la chica nos había indicado en el mail, que era una inscripción específica, en una pared específica, que supuestamente le había dejado el Petizo, y bueno, y dar con esa inscripción de noche, en el teatro, bueno, acá está pasando algo, apenas vemos una inscripción que eran todas consonantes talladas, ¿no? Que acá igual no hay evidencia que valga, ¿no? No sabemos, tranquilamente esas letras las pudo haber dejado cualquier otra persona, pero bueno, como en el mail se aseguraba que pertenecían al Petizo y se hablaba de esta especie de presencia maligna, descubrir, ¿no? Encontrar el tesoro que estaba marcado con una cruz en el mapa, fue un momento en el que decís, bueno, ahora va a pasar algo. Así que solo rescataré ese. Después creo que hay uno o dos por libro tranquilamente y están reflejados esos momentos que decís, bueno, a veces se dan con los mismos testimonios, ¿no? Cuando tenés un testimonio delante tuyo y te están contando una historia, y acá contamos muy bien las historias. Entonces te la cuentan bien, estás en la casa de esta persona, te la cuenta bien, y vos te das cuenta cuando ese testimonio va a quedar en el libro, y es un momento mágico. Decís, acá tengo la historia. Por ahí hasta ese momento el mito no terminaba de cerrar. Era un fantasma y no un fantasma con historia, ¿no? Y de repente das con ese testimonio de la persona que supuestamente le pasó algo, o vio algo, o conoce algo, y te cuenta un detalle, y te cuenta una vivencia, y decís, acá está. Esta historia está en el libro, tiene que estar, y ese momento es, no sé si tiene que ver con el miedo, pero sí con abrir un portal, ¿no? Con esto de mirá, se da la magia de que una historia cobra vida delante tuyo y te la cuenta alguien que la vivió. Guillermo, decías al principio que se torna como un feedback, ¿no? En todo esto de las leyendas y mitos populares, mitos urbanos, justamente porque son testimonios, ¿no? de patrimonio popular, por así decirlo, porque son historias que se cuentan de boca en boca, que lo vivió un abuelo y que alguno le puso un tinte, y así llega también a nuestros oídos. Entonces también la gente se siente parte de estas historias y te las hacen llegar. Pero ¿hubo algo en particular, algo que te llamó la atención en este feedback que pudiste crear a través de recapitular tantas historias? ¿Alguna que en particular que todavía te genera curiosidad y que necesitas investigar más? Y a ver, muchas, las como les decía antes, ¿no? Las investigaciones nunca terminan de estar cerradas, no hay un sello al final de cada capítulo, y el mito además gana siempre, ¿no? Esto de seguir evolucionando. Bueno, la versión que está ahora en la calle de Buenos Aires es Leyenda no es la primera, sino que es una versión que está corregida, aumentada, porque muchos de los mitos que contábamos en la primera edición se fueron actualizando.
¿no? Recién hablaban, uno de los que me nombraron fue el gigante de Once, el golem de Once, y con ese mito pasaron cosas, y están reflejados en esta nueva versión. La historia de la sirenita, por ejemplo, también esa fue una de las historias que nos había quedado como inconclusa. Habíamos ido a La Boca a investigar la historia de un barco, que también está en los libros, un barco pirata, y habíamos coqueteado con este otro mito acerca de una sirena en el riachuelo, ¿no? Por extraño que suene. Y nos había quedado en el tintero. Y bueno, esa fue una investigación que llevamos después de que se editó el libro, y cuando se dio la posibilidad creo que fue a los 7 años de la saga, cuando cumplió 7 años la saga, sale esta versión aumentada que tiene como 100 páginas más, que es la que está ahora en la calle, y tiene este mito que no tenía aquel primer libro, que es el mito de la sirena. Y bueno, esa fue una historia que estaba inconclusa, que nos dejó con muchas ganas de saber qué pasaba, que no la seguimos investigando, primero porque nos parecía una cosa muy si no encontrábamos algo más, era como poco creíble. Si bien la palabra creer es compleja, en una sirena en el riachuelo necesitamos más cosas, algo más, ¿no? Y bueno, como les contaba también recién, cuando volvimos a La Boca y empezamos a buscar algo más cerca de la historia, dimos, ¿no? Por fin, con esa pista, con ese testimonio en el que decís, upa, acá está, listo. Que tampoco es una evidencia, no, acá no hay evidencias, sino que hay un testimonio de alguien que te cuenta algo que decís, wow, esto vale la pena ser contado, contar lo que se cuenta, ¿no? Y eso se dio con el mito de la sirena de Riachuelo, que es muy interesante, que tiene que ver con el amor, con el aislamiento de una persona, y hasta con un mito de México con respecto a una isla, la isla de las muñecas. Así que ese fue un caso que lo dejamos, quedó ahí latente, y lo pudimos cerrar, aunque nunca se cierran, lo pudimos cerrar para que estuviera en el libro. Guillermo, acá algunos oyentes me están preguntando de qué manera pueden escuchar estas historias. Ahora, obviamente que pueden comprar el libro, está en todas las librerías, así que Buenos Aires de Leyenda lo pueden obviamente adquirir en cualquier librería. Y si no, ¿vos estás haciendo alguna clase de actividad o algo con esta clase de historias? ¿Están haciendo con Víctor algo? No ahora, estamos en un... yo me tomé vacaciones. Está muy bien, está muy bien. Pero de las redes un poco, pero porque, por escribir, ¿no? Estoy desarrollando algo que tiene que ver con una serie, ¿sí? Ya hace 2 años que la estoy desarrollando con otros 2 guionistas, y te lleva tiempo, te lleva mucho tiempo. Pero estoy a punto de volver a hacer algo específicamente porque yo sé que la gente quiere eso, ¿no? Quiere el fogón, y a mí también me encanta. Pero como hacía con los programas de radio, a mí me gusta prepararlos, ¿viste? Me gusta preparar, tener un tema y prepararlo y tener ahí material para que ida y vuelta con la gente sea bien fluido, ¿no? Y eso te lleva tiempo. Los vivos que hacíamos con Víctor durante la parte más pesada, más aislada de la pandemia, me los tomé en serio, ¿no? Y cada uno de los vivos tenía un específico, y la verdad que era eso, era un programa de radio llevado al vivo de Instagram, y desarrollábamos un tema y tocábamos todas las aristas que podíamos tocar, y se daba ida y vuelta muy, muy interesante. Cuando el preparar este tipo de vivos empezó a influir en el tiempo, en el cansancio más que nada, porque era escribir durante todo el día y después investigar y llegar justito al vivo para poder hacerlo, ahí decidí parar, ¿no? Decidí parar un poco yo, para que también no se resientan los vivos, ¿no? Para que no sean nada más que... para que no sean diferentes a los primeros que estábamos haciendo. Y también estuve leyendo, también por Instagram, usándolo como herramienta, por eso esto que hablábamos de la herramienta en cuanto a las pantallas y a las redes, y también
una unión con el lector, está buenísimo. Leer cuentos que ya no te llevaba tanta preparación, tanta investigación, ¿no? Fue elegir cuentos que me apasionaron de chico, todos dentro del género fantástico, no tan conocidos, no tan clásicos, salvo uno o dos que me di el gusto de leer, como La pata de mono, Jacobs y alguno más, pero después cuentos un poco más extraños, más incunables, y ella hacía unos relatos al atardecer, mientras caía el sol, veíamos cómo atardecía y mientras tanto nos sumergíamos en una lectura. Eso puede volver pronto, porque no me lleva tanto tiempo de preparación, ¿no? Es más un vivo, es más espontáneo, es leer y ver qué pasa, ¿no? Y ver si no se aparece algo extraño en el vivo también, ¿no? ¿Por qué no? Sin duda. Bueno, vamos a estar esperando, vamos a estar atentos a que esto vuelva a suceder, así nos podemos sumar también y disfrutarlo. Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este contacto, esta breve charla que hemos tenido aquí en Yo Quiero Verte. Y bueno, te dejamos ya descansar y muy buen sábado. Bueno, igualmente, y bueno, gracias a ustedes por la nota, estuvo buenísima y bueno, cuando quieran volvemos. Así será. Buen fin de semana, Guillermo. Igualmente, abrazo. Pasaba Guillermo Barrantes, es historiador, autor de una de las sagas más conocidas aquí en la República Argentina, como es Buenos Aires es leyenda.